Hola, este, hola, tuve un error de vuelta al grabar la reunión, entonces lo que vamos a hacer es un punteo de lo que se habló en la reunión, que básicamente es carcinogénesis, la definición, la definición de qué es carcinógeno, cómo se clasifican los carcinógenos, qué etapas tiene la carcinogénesis química y que en realidad son etapas que se ven en las otras carcinogénesis también, pero se estudió más en la química, que las etapas en las que vamos a nombrar, saber también que ocurre en realidad al mismo tiempo, pero que uno las identifica así, las ordena para entender el proceso y para poder estudiarlo mejor. Y después vamos a detallarnos en una historia y centrarnos en los carcinógenos infecciosos y químicos que vemos en ella. Los carcinógenos, la carcinogénesis hormonal tiene una autoevaluación en el EO, ¿tá? Y bueno, vamos a empezar con la clase. Recuerden anotarse las tareas en los subgrupos de la tarea 1, a los que les tocó. Si tienen alguna duda de la tarea también me avisan. Bien, entonces, ¿qué es la carcinogénesis? Bueno, la carcinogénesis es el proceso que va desde la transformación de una célula normal a una célula maligna y de ahí hasta la aparición de metástasis. La historia natural de un cáncer termina en la metástasis. Es un proceso que se da en múltiples etapas, en las cuales lo que las marca es la acumulación de cambios genéticos y epigenéticos sobre genes clave. Este proceso de acumulación secuencial de mutaciones acontece a lo largo de décadas y explica también por qué la mayoría de los cánceres humanos aparecen en edades avanzadas de la vida. ¿Cuáles serían las excepciones? Bueno, los que nombramos en la clase pasada, los que ustedes hicieron la tarea que voy a corregir cada una de las tareas que me mandaron, y después eventualmente si hay dudas, hablamos la sesión que viene. En ellas, en los síndromes de predisposición hereditaria del cáncer, digo que la mutación viene de la línea germinal, todas las células del individuo ya tienen esa mutación, entonces están más cerca de cambiar al fenotipo de célula maligna y por lo tanto empezar a desarrollar el cáncer y llegar hasta las metástasis. Por eso se puede ver en edades más tempranas. Estas mutaciones incluyen ganancia funcional de oncogenes y pérdida de función de genes supresores tumorales que llevan en última instancia a la proliferación celular descontrolada. Las mutaciones, cuando hablamos en esta diapositiva de genes clave, son los genes que regulan el crecimiento celular. ¿Y cuáles son? Son los grupos que nombramos en la clase pasada. Oncogenes, genes supresores de tumor, genes reparadores del ADN y genes reguladores de la apoptosis. Y por último, un dato que en realidad me quedó ahí, también más allá de lo que dijimos, los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, hay también cánceres que se ven en la edad pediátrica y no son síndrome de predisposición hereditaria al cáncer. Igualmente, el concepto es que la carcinogénesis tiene muchas etapas y dura un tiempo prolongado, ¿tá? Y por eso la mayoría de los cánceres se ven en edades avanzadas. Asimismo, se sabe que el tumor progresivamente va adquiriendo características específicas que constituyen el fenotipo maligno. Hay como diferentes subpoblaciones que adquieren ciertas capacidades que les permiten seguir desarrollándose al tumor, por ejemplo, capacidad de invasión, capacidad de neovascularización, inmunidad de la, alteración del sistema de la respuesta inmune, en realidad, de alguna manera, poder contrarrestar la respuesta inmune del huésped, ¿tá? Y estos cambios ocurren como resultado de mutaciones espontáneas o exposición a carcinógenos exógenos o endógenos en el contexto de un background genético y de presiones selectivas impuestas por el microambiente tisular. ¿Qué es carcinógeno? Carcinógeno es aquel agente que, administrado a un animal de experimentación, conduce a un aumento estadísticamente significativo en el desarrollo de tumores malignos, al ser comparados con la incidencia de estos en animales de control. Los compañeros en la clase hablaron de que carcinógeno es algo que favorece el desarrollo del cáncer, esa es la definición, ese es el concepto, pero acá está la definición puntual, que es aquel agente que administrado a un animal de experimentación conduce a un aumento estadísticamente significativo en el desarrollo de tumores malignos, ¿tá? Cuando se compara con los animales de control. Hay carcinógenos que eventualmente se descubrieron que eran carcinógenos mediante estudios epidemiológicos y poblacionales, ¿tá? Pero una definición operativa es esa que habla de animales de experimentación.
¿Cómo se clasifican los carcinógenos? Bueno, se clasifican según su naturaleza en químicos, físicos, infecciosos y hormonales, químicos como el humo de tabaco, físicos como la radiación ultravioleta, van a tener la clase de radiación, de radiaciones ionizantes y carcinogénesis el 27 de mayo, que lo va a dar biofísica. Fíjense en el EVA a qué grupo está, en qué grupo están y cuando les toca. Infecciosos como el Helicobacter pylori y el HPV, de los cuales vamos a hablar, y hormonales como los estrógenos, los cuales tienen su autoevaluación en EVA. Se clasifican en directos e indirectos según la necesidad de transformación metabólica. Los que necesitan un paso de metabólico para adquirir su capacidad carcinogénica son indirectos. Según la clasificación de la IARC hay 4 grupos. El grupo 1 es el que es probado totalmente, el grupo 2 es el que es probablemente carcinógeno, el grupo 3 es posiblemente carcinógeno y el grupo 4 no es clasificable porque todavía no hay evidencia. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es las etapas de la carcinogénesis química, pero según en qué etapa participan se pueden clasificar en iniciadores, promotores y completos. Ahora vamos a hablar de estas etapas. Los carcinógenos iniciadores son los que participan en la iniciación. ¿Qué es la iniciación? La iniciación es un fenómeno genético de baja frecuencia, directamente relacionado con la dosis de exposición al carcinógeno, es decir, que se requiere de una dosis suficiente del mismo. También se denominan a estos carcinógenos genotóxicos, dado que producen un daño o alteración estructural en el ADN. Para que efectivamente podamos decir que una célula está iniciada, luego de la exposición al carcinógeno, la misma debe sufrir un ciclo de proliferación como mínimo para perpetuar la alteración en el ADN y que la misma se haga permanente. Por lo tanto, la iniciación es un proceso irreversible, a diferencia de lo que vamos a ver con la promoción. Y también es importante tener en cuenta que si bien las células iniciadas tienen una alta chance de convertirse en células tumorales, la iniciación por sí misma no es suficiente para la transformación de un tumor en tumor. Para que se transforme a tumor, las células deben continuar proliferando y esa proliferación, esa expansión clonal favorece la acumulación de otras mutaciones o cambios epigenéticos que terminan culminando con el fenotipo, obviamente se terminan, culminan con el fenotipo maligno. Una característica química que comparten los iniciadores es su capacidad, al ser sustancias carentes de electrones o de tener muy pocos electrones, ser sustancias que son muy electrófilas, es decir, que se unen fácilmente a otras especies que tienen muchos electrones, por ejemplo el ADN que tiene mucho electrón. Entonces se unen fácilmente al ADN y forman lo que se llaman aductos. Los aductos son la base de muchas alteraciones en la estructura del ADN, como la formación de análogos de bases modificadas o formación de dímeros que alteran el ADN y que generan ese daño irreversible que hemos nombrado en la iniciación. Ahora, dijimos que para que más allá de que los iniciadores son una condición necesaria, no son suficientes para el desarrollo del cáncer, entonces, o por lo menos para la transformación de la célula en fenotipo maligno. Se necesita que sigan proliferando. Y ahí están los factores promotores, que son agentes capaces de inducir los tumores en las células que ya están iniciadas, pero no son tumorigénicos por sí mismos. ¿Qué hacen los promotores? Promover la proliferación. Inducen la expansión clonal selectiva de las células iniciadas. Y esto ya lo dijimos, pero reiteramos, la proliferación lo que hace es favorecer la aparición de nuevas mutaciones y nuevos cambios epigenéticos y consecuentemente promover la transformación a fenotipo maligno. Los promotores reducen el periodo de latencia entre la iniciación y la transformación maligna e incluso pueden hacer que se necesite menor cantidad de agente iniciador. Y como lo que hacen básicamente es estimular la proliferación, son reversibles. Los efectos que median son reversibles. Por lo tanto, la continuidad del estado de promoción tumoral está determinada por la presencia o por la exposición permanente al agente. Si no se expone al agente, se pierde la promoción, es decir, el estímulo a la proliferación. Y de las 3 etapas de la carcinogénesis química, que sabemos que ocurren en general al mismo tiempo, pero se dividen porque nosotros queremos tratar de explicarlo, es la progresión. La progresión tumoral es irreversible y se caracteriza por la gran alteración en la estructura genómica celular que se denomina inestabilidad cariotípica. Varios mecanismos se implican en esto, entre los que destacamos alteraciones del aparato mitótico, alteraciones en la estructura de los telómeros, cambios epigenéticos y mutaciones. La progresión es el punto final, es irreversible como la iniciación, generan cambios más groseros,
Y la carcinogénesis química, que fue la más estudiada, es la que nosotros nombramos y nombramos las etapas, pero muchos de estos procesos también pasan las otras carcinogénesis, que ahora vamos a puntualizar un poco más en los ejemplos de cada una, tanto química como infecciosas. Con esta historia de una paciente sexo femenino de 39 años que trabaja en una curtiembre, fumadora de 20 cigarros de tabaco al día y de marihuana ocasionalmente, con un índice de masa corporal de 35, que tiene como antecedentes una historia larga de gastritis y de úlcera gástrica, diagnosticada hace 2 años, que realizó tratamiento para el Helicobacter pylori, actualmente en seguimiento con gastroenterólogo, y que hoy concurre a Policlínica a mostrar el PAP. Está sintomática. Al examen ginecológico se observa un cuello congestivo con zona roja periorificial y el resultado del PAP informa una LSIL, que es una displasia leve o una lesión de bajo grado. En esta historia se buscan los posibles carcinógenos que se reconocen en la historia. Los compañeros nombraron muy bien los carcinógenos infecciosos como el Helicobacter pylori, que es una bacteria, y el HPV, que es un papovirus, es un virus ADN, y carcinógenos químicos como el humo de tabaco y la marihuana, y que trabaja en una curtiembre y está expuesta a diferentes químicos que no sabemos cuáles son, pero está expuesta, podría estar expuesta. Tampoco sabemos qué hace la curtiembre, pero bueno, podría estar expuesta a esos tóxicos. Centrándonos más en lo infeccioso, en el Helicobacter pylori, que es una bacteria, queremos hablar de que las infecciones son una causa mayor de cáncer a nivel mundial, que cada año se le atribuye aproximadamente un 16,1% de los cánceres humanos, y algunos creen que va a aumentar en el futuro, que hay una desigualdad económica y en los países no desarrollados hay más cánceres relacionados con las infecciones. Primero, debido a una mayor prevalencia de los principales agentes causales, que ahora les vamos a ver cuáles son, y también falla en los programas de prevención primaria y secundaria. Por eso se plantea que puede haber esta diferencia, esta presentación, esta diferencia en la prevalencia en estos países. El 92% de la carga mundial de cáncer atribuido a infecciones está vinculada a 4 agentes: el Helicobacter pylori, el virus del papiloma humano y las hepatitis B y C, que se relacionan en el hepatocarcinoma. Con respecto al Helicobacter pylori, se sabe que altera o genera daño al ADN de las células, de las células gástricas, debido a factores de virulencia específicos que vamos a nombrar, a la inflamación crónica y el estrés oxidativo que genera, al reclutamiento de células de la médula ósea. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente de los glóbulos blancos y sus precursores, que a su vez también participan en la inflamación y en el estrés oxidativo, y genera un desequilibrio entre la proliferación y apoptosis, y que eventualmente va generando atrofia y acloridia a nivel gástrico y favorece el desarrollo del cáncer. ¿Cuáles son los factores de virulencia que nosotros destacamos? Son la citotoxina asociada al gen A y la citotoxina vaculantea, de las cuales las abreviaturas son CAG-A y PAC-A, fáciles de recordar. Estos factores de virulencia pueden desregular vía de señalización intracelular, bajando el umbral para la transformación maligna. ¿Tá? Y el Helicobacter pylori comienza la colonización de la mucosa gástrica en su porción antral, y luego se evade la respuesta inmune del huésped y empieza a producir estas citotoxinas, que son parte de los factores de virulencia de la bacteria. ¿Qué es lo que hacen básicamente? La citotoxina asociada al gen A y su isla de patogenicidad, lo que hace es codificar la proteína CAG-A y también codificar los componentes de un sistema de secreción, el cual permite a esta proteína y otros productos genéticos ser transferidos al citosol de las células epiteliales gástricas. Una vez dentro del citosol, la proteína puede ser fosforilada e interaccionar con numerosos efectores intracelulares, favoreciendo la oncogénesis. Promueve la secreción de interleuquina 8, que es un potente agente quimiotáctico y activador de neutrófilos, lo que favorece la inflamación. Y de esa manera sabemos que el desarrollo de inflamación puede generar un ambiente que es más propicio a las mutaciones. También estimula a la quinasa ERK, que induce la remodelación de la superficie celular, y también induce la expresión de protoncogenes a través de la activación de la vía ERK-MAP quinasa. Las dos quinasas, ERK y MAP, que es la quinasa MAP. También en su forma no fosforilada, la proteína CAG-A ejerce efectos que contribuyen a la patogénesis, como la interacción con diversas proteínas que generan respuestas proinflamatorias y mitogénicas, provocando disrupción de las uniones intercelulares y pérdida de la polaridad celular.
Y todo ello promueve la invasividad y progresión neoplásica. Mientras que la citotoxina vacoalante A muestra, o se sabe que hay ciertos polimorfismos en su gen asociados al cáncer que inhiben la translocación nuclear del factor de transcripción NFAP y bloquean la proliferación tanto de CD4 como CD8 como de linfocitos B y también la función de los macrófagos. Entonces se altera sobre todo la respuesta inmune. La infección por Helicobacter pylori termina invariablemente en inflamación gástrica crónica por varias vías. Si bien los factores bacterianos son importantes, solamente las citotoxinas no son suficientes para para marcar si esa infección, ¿no? Va a terminar en el desarrollo del cáncer. También una alteración de la respuesta inmune del huésped es clave para el desarrollo del cáncer. Esto lo vamos a ver en todos los cánceres. Son factores necesarios para el desarrollo, pero no suficientes. Tiene que haber otras alteraciones más para el desarrollo del cáncer. Se han encontrado polimorfismos de genes que codifican paracitoquinas como la interleuquina 1 y el factor de crecimiento, de necrosis tumoral alfa, que se asocian a una mayor producción de ambas sustancias, de la interleuquina 1 y del TNF alfa en los pacientes con cáncer. Estas citoquinas sabemos que inhiben la secreción ácida gástrica y promueven la liberación del complejo E-caderina y de la alfa-catenina, lo que hacen aumentar la proliferación celular, y eso también favorece el desarrollo del cáncer. A su vez, también se conoce que la infección por Helicobacter pylori favorece la liberación de sustancias mutagénicas, como son las especies reactivas del oxígeno, y que eso también favorece el desarrollo de un ambiente con estrés oxidativo, con inflamación, proinflamatorio, que favorece un ambiente de mutaciones, y sabemos que si hay mutaciones, puede haber mutaciones en los genes que regulan el crecimiento celular, y que eso es lo que lleva a la transformación maligna de la célula. Y es el primer paso para el desarrollo del cáncer. Este estrés oxidativo que nombramos, que se debe en parte a la liberación de isocero de las especies reactivas del oxígeno por el Helicobacter pylori, genera daño en el ADN y afecta a oncogenes y genes supresores tumorales. Eso del Helicobacter pylori. Y ahora hablando del virus del papiloma humano, se sabe que la infección por el virus del papiloma humano es un factor necesario, pero no suficiente para el desarrollo de la neoplasia, tanto de carcinoma escamoso como adenocarcinoma. Es necesario porque en un 99,7% de los cánceres de cuello uterino tienen positividad para la detección del virus. Y no es suficiente porque muchísimas mujeres, la mayoría de las mujeres que se infectan con el virus, van a desarrollar algún tipo de lesión primaligna, pero estas se pueden resolver, ¿tá? Primero, no es suficiente porque hay muchas que se infectan y no pasa nada. Algunas de ellas van a desarrollar alguna lesión premaligna. Muchas de ellas se va a resolver esa lesión. Y solo un grupo va a terminar desarrollando cáncer de las infectadas por el virus del papiloma humano. Se estima que alrededor de cerca del 80% de la población sexualmente activa adquiere la infección antes de los 50 años, y solo un pequeño porcentaje de estos desarrollan la neoplasia maligna, ¿tá? Entonces no es solo el virus, hay otros factores, como lo del Helicobacter pylori. No es solo la bacteria, hay otros factores. Tiene una muy alta prevalencia entre los adolescentes, alcanzando el máximo de frecuencia entre los 20 y 25 años, y después disminuyendo a partir de los 35. Y luego disminuyendo y llegan casi a menos de un 10% a partir de los 35. Es un virus ADN no envuelto, que pertenece a la familia de los papovirus, y que es epiteliotropo. ¿Qué significa eso? Que tiene una especial, eh, capacidad de infectar a los epitelios de piel y mucosas. Se transmite por contacto directo piel a piel o piel o mucosa, y posee tropismo específico por células basales inmaduras del epitelio escamoso en áreas que hay algún daño de la capa superficial o pérdida de la capa superficial, y también por células escamosas metaplásicas inmaduras. Todo eso es parte de lo que forma la unión del exoendocervix, por lo tanto es fácil que infecte a ese nivel. Puede cursar de forma totalmente asintomática o expresarse clínicamente. Se han identificado 150 serotipos de virus del papiloma humano, de los cuales 40 afectan la mucosa genital. Y a su vez estos serotipos se han clasificado en 3 grandes grupos en función del riesgo de causar neoplasia cervical. Hay algunos que son de bajo riesgo, por ejemplo el 11 y el 6,
porque ya se sabe que generalmente se asocian con lesiones genitales benignas como las verrugas genitales o directamente no generan alteraciones de importancia. Y hay de riesgo intermedio y después hay otros de alto riesgo, que estos son los que han demostrado una importante relación con el desarrollo de lesiones sin de alto grado o cáncer invasor. Y los dos más importantes son el 16 y el 18, que el 33, 58, 45 y 56 también son de alto riesgo y su expresión varía según las diferentes poblaciones. En total, de esos 150 que nombramos, y de esos 40 que afectaban a los genitales, 15 tienen potencial carcinogénico. La prevalencia a nivel del mundo es que de los grupos de alto riesgo, los serotipos 16 y 18 eh, redondean un 20,8%, pero más del 93%, pero si vos, digamos, en la población general son el 20,8% de la prevalencia de estos serotipos, pero si tomás a las mujeres con cáncer del cuello uterino, son el 93%, estos dos serotipos. Entonces hay una clara prevalencia de estos dos serotipos de alto riesgo en el cáncer. En cambio, en Uruguay son resultados similares. Los 5 genotipos más frecuentes encontrados fueron el 16, 31, 51, 56 y 39. El 18 no es tan importante. Y cuando se tomó el 16 y el 18 fueron un 6,3% del total de las muestras, siendo el genotipo más frecuente el 16. Y cuando se toman, esto era como para población de todas las infectadas por HPV. Ahora, si vos haces lo que hablaban arriba, de tomar solo las muestras o estudiar los serotipos de los pacientes que tienen cáncer de cuello uterino invasor, el 93% de las muestras se debían a básicamente estos 4 serotipos. El 16 ampliamente el más frecuente, que está casi un 68%, el 18 y el 45, que ambos dos 7% cada uno, y el 33. ¿tá? Y a su vez los genotipos más agresivos, que eran el 16, 18 y 45, fueron encontrados preferentemente en mujeres menores de 60 años. Y acá, bueno, hablamos de cómo infecta el virus a nivel molecular. Los virus HPV de bajo riesgo, el genoma viral de esos serotipos está en la célula infectada separado del genoma de la célula huésped, o el genoma de esa célula infectada, en forma de pisoma. El ADN viral está en forma de pisoma separado del ADN de la célula huésped. Lo que ocurre es que en los serotipos de alto riesgo, el genoma viral se inserta en el genoma del huésped. Y el genoma viral, que básicamente tiene dos regiones, una que se llama E y que tiene diferentes genes que son los que codifican para la maquinaria de la transcripción y replicación del genoma, y la L, que es la late, E es de early o temprano, L es de late o tardío, que es la que codifica la cápside del virus. Lo que ocurre es que cuando se integra el genoma en el genoma de la célula huésped, se integra a nivel cortando entre E1 y E2, cortando entre E1 y E2, y se integra el genoma de la célula huésped. Al cortarse E1 y E2, E2 pierde su capacidad supresora de la expresión de las proteínas E6 y E7. Estas son proteínas que son las que llevan al daño que lleva la carcinogénesis, porque interactúan con dos proteínas de los genes supresores tumorales. E6 va a interactuar con P53 y E7 va a interactuar con la proteína del retinoblastoma. ¿Qué es lo que hace cada una y cómo se llega a la carcinogénesis en este contexto? Bueno, la E7 interactúa con la forma activa o hipofosforilada de la proteína del retinoblastoma, alterando los complejos formados por este y los factores de transcripción E2F. La liberación del factor E2F activa la expresión de genes que promueven la progresión del ciclo celular de G1 a S. Además, la proteína E7 inhibe a P21 y P27, que son importantes inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas, y por lo tanto, si alteran estas quinasas, alteran el ciclo celular.
provocan de esta forma una inestabilidad genómica al inducir defectos en los puntos de control del ciclo celular. Se necesita que la proteína E6 actúe en conjunto con E7 para la inmortalización eficiente de las células neoplásicas, y por otro lado, la proteína E6 promueve la degradación de P53, su ubiquitinización, daña los mecanismos de reparación del ADN y de la regulación de la apoptosis al generar este daño en P53. Y a su vez aumenta la expresión de la enzima telomerasa, provocando la inmortalidad de las células defectuosas. Nosotros vamos a hablar ahora de los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer uterino, aparte de la infección por HPV, ¿tá? Y vamos a hablar ahora de las lesiones y la historia natural de la infección por el HPV y cómo en las células que ya sufrieron este daño y esa transformación maligna, cómo siguen aumentando las mutaciones y cómo se genera más daño a nivel del epitelio. Esto lo vamos a hacer en una segunda parte, ¿tá? Y espero que les haya sido útil.